Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, profe, buen día. Hola, profe, buen día. Bueno, disculpen la tardanza, pasa que entré en pánico porque se me perdió el apunte de Hume. Eh, pero bueno, lo voy a hacer desde la computadora. No tengo mis anotaciones, pero igual lo tengo acá. Se lo dejé a algún alumno de otro colegio y no me lo devolvió. Pero no hay problema. Antes de empezar, bueno, quería saber si tenían alguna duda con respecto a los trabajos, si tuvieron alguna dificultad con el de Descartes para resolverlo, si lo pudieron ver, en qué situación están. No, profe, yo tengo una pregunta. Yo tampoco no tengo ninguna pregunta, todo bien. Bueno, perfecto. Arrancamos entonces con el tema de hoy. Traten de ir entregando los trabajos, porque veo que hay entregados pocos trabajos. Eh, bueno, traten de adelantarlos, ¿sí? Porque si no, después se la van a acumular todos. Bien, vamos a arrancar con los que nos quedamos la clase pasada con David Hume, ¿sí? Nos habíamos quedado en la sección 5 que empezaba a hablar acerca de las relaciones. Y la sección 5 habla acerca de las relaciones como ideas complejas, ¿sí? Habíamos visto que David Hume, para hacer un recorrido, ¿no? de repaso, eh, él decía que nosotros lo único que recibíamos por parte del exterior, suponemos, impresiones, ¿sí? Esas impresiones simples, que las impresiones simples pueden ser un olor, un color que recibimos por los ojos, un sonido por los oídos. Eso automáticamente genera una copia para que nosotros podamos pensar en eso una vez que el objeto desapareció. Y esa copia se llama idea, ¿sí? O sea que a partir de una impresión simple no surge automáticamente una idea simple. Y esas ideas simples se relacionan entre sí formando ideas complejas, que también lo vimos, que se forman ideas complejas a partir de tres leyes. Esas tres leyes serán la de semejanza, la de contigüidad en tiempo y espacio y la de causa y efecto. ¿Sí? A partir de esas tres relaciones que se dan automáticamente en el entendimiento, se generan ideas complejas. Y lo que vamos a empezar a ver, cuáles son estas ideas complejas que son el producto de esta asociación entre ideas. Y había dicho Hume que tenemos tres tipos de ideas complejas. Las podemos reducir a tres. ¿Qué son? Perdón. Relaciones. Vamos a poner ideas complejas. Son relaciones, modos y sustancias. ¿Sí? O sea, ese es el producto de la asociación entre las ideas simples. Se producen relaciones, modos y sustancias. O sea, todas las ideas complejas se pueden reducir a estos tres géneros. Lo que voy a empezar a hacer Hume es a tratar en la sección 5 las relaciones como ideas complejas. Entonces, lo primero que surge a partir de este análisis que hace Hume es que las relaciones surgen a partir de una comparación entre ideas. ¿Sí? Las ideas simples se agrupan entre ellas y a partir de la comparación entre estas ideas simples surgen ideas de relaciones. O sea que las relaciones no son algo que se ven en el mundo externo, sino que las relaciones es algo que surge a partir de nuestro trabajo intelectual de comparar ideas entre sí. Y él los que nos advierte dice, bueno, esta puede ser una tarea infinita, podemos pensar que es una tarea infinita, tratar de resumir todas las relaciones que existen en nuestra mente, o todas las relaciones que producen nuestro entendimiento para generar ideas complejas. Pero nos dicen, no es tan difícil. Yo lo pude hacer y lo reduje a 7. ¿Sí? O sea que son 7 las relaciones que le encuentro.
como ideas complejas, ¿no? La vamos a ver una por una, ¿sí? Vamos a ver estas 7 relaciones. Y resumidamente, no las vamos a ver todas en profundidad. Una sola vamos a ver en profundidad, que es la última. Ahora las vamos a ver. Entonces, la primera relación que establece nuestras ideas como una idea compleja es la semejanza. Le ponemos 1, semejanza. La primera es la semejanza. ¿Sí? No se confundan con esto porque Hume en este sentido es un poco confuso. Porque la semejanza, en primer lugar, era eh, una ley de asociación entre las ideas, ¿sí? Una forma que tenían el entendimiento de organizar las ideas entre sí. Y acá usa la semejanza, también usa la misma palabra para definir una relación que nosotros introducimos en las cosas. Son dos cosas diferentes, por eso cuesta un poco distinguirlas, pero sepan hacerlo, ¿sí? Antes hablamos de semejanza como una ley de asociación entre las ideas, y acá estamos hablando de semejanza como un producto de esas leyes, como una relación que surge a partir de la comparación que hacemos entre las ideas. O sea, cuando nosotros comparamos dos ideas entre sí, podemos establecer un parecido entre esas dos ideas. Por ejemplo, cuando observamos dos personas, ¿sí? Podemos establecer un parecido entre esas dos personas. Y ese parecido va a ser una relación que se da entre ellas. Tienen algo que los relaciona, que es la semejanza. Se asemejan. Las dos personas tienen, no sé, el mismo color de piel, o las dos personas tienen dos piernas, podemos decir. Eso es una relación de semejanza que surge entre esas dos personas. ¿Sí? Son cosas parecidas que tienen. Y a partir de ese parecido que encontramos en las cosas, no solo agrupamos las ideas simples y formamos unas complejas, sino que nos surge la idea de una relación. ¿Sí? Y esta relación es la semejanza. Es una idea que surge en nuestro entendimiento a partir de una comparación entre ideas. No surge directamente de la percepción, no surge directamente de la experiencia. Pero esto no es contradictorio con Hume, porque sí comienza en la experiencia. Nosotros no podríamos conocer la semejanza sin antes haber observado cosas que nos presentan las sensaciones, ¿sí? Si yo no hubiera podido percibir a esas dos personas, no hubiera podido establecer la relación de semejanza, no había podido encontrar puntos que tienen en común para poder entender este tipo de relación. Así que sí, no surge totalmente a partir de las sensaciones, pero sin las sensaciones no podríamos haber generado esta relación de semejanza. No podríamos haber entendido ni concebido ningún tipo de relación sin haber comparado ideas que surgen de sensaciones. Entonces la primera relación es esta, la semejanza. Cuando encontramos dos ideas podemos establecer cosas que tengan en común. Cualquiera, ¿sí? Podemos establecer en común el color o que sean cosas directamente. Eso es una semejanza. El segundo tipo de relación es la relación de identidad. ¿Sí? Y la identidad es algo bastante especial, ¿sí? Porque es un principio ontológico. ¿Qué quiere decir un principio ontológico? Es un principio que utilizó históricamente la filosofía para poder explicar a los entes. ¿Sí? Era una particularidad, una característica de los entes, la identidad. Y acá Hume lo está hablando como una idea compleja, como el producto de una comparación entre ideas. O sea que la identidad no sería una cualidad de los entes, sino que sería algo que ponemos nosotros en el objeto de conocimiento. Y por eso es tan revolucionario Hume, ¿sí? Porque establece que la identidad no se da en las cosas, sino que la generamos nosotros a partir de la comparación entre las ideas. Vamos a ver qué es la identidad, ¿no? Históricamente lo que se decía
identidad como principio ontológico se puede graficar de esta manera. A es igual a A. Y parece algo bastante lógico. ¿Sí? Es algo que no se puede refutar. Es algo que no puede discutirse. Por eso era un principio ontológico antes. Era algo que es una característica que tienen los entes que es indiscutible. ¿Sí? Todo ente es igual a sí mismo. Eso decía este principio de identidad. Y Hume lo viene a discutir. ¿Por qué lo viene a discutir? Porque, según el estudio que está haciendo él, ¿sí? Estudiando sus experiencias, la experiencia que tiene en su entendimiento, él no entiende que un objeto sea igual a sí mismo. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Ahora agarro este fibrón, ¿sí? Yo tengo este fibrón. Este fibrón yo lo vi ayer y tuve una impresión, o sea, una percepción de este fibrón el día de ayer. Pero mi entendimiento automáticamente me dice que este que estoy viendo ahora es el mismo fibrón que vi ayer, ¿sí? Y Hume dice, no hay ningún fundamento sólido que me diga que este fibrón es el mismo fibrón que yo vi ayer. ¿Por qué? Y porque la sensación que tuve ayer fue una sensación distinta de la que estoy teniendo ahora. Lo único que me dice mi percepción es que ayer tuve una percepción de un marcador así y que ahora tengo otra percepción de un marcador así. Pensar que este marcador es el mismo que yo observé ayer no me lo dice la experiencia. Lo estoy diciendo yo, lo está haciendo mi entendimiento, esa deducción. Y por ahí es otro marcador. No tiene por qué ser necesariamente el mismo. O sea que cuando yo tengo dos percepciones distintas, aunque sean parecidos los objetos, ¿sí? Cuando yo tengo dos percepciones distintas, nadie me asegura que sea el mismo objeto el que yo percibí antes y el que estoy percibiendo ahora. O sea que la idea de identidad se cae con esto. No es una cualidad de los entes, sino que es una manera de construir la realidad que tiene nuestro entendimiento. O sea, yo ayer tuve una percepción de un fibrón, hoy tengo la misma percepción, encuentro una especie de semejanza entre estos dos fibrones, y automáticamente mi entendimiento, como para poder organizar todo lo real, me dice que es el mismo fibrón, el que vi ayer y el que estoy viendo hoy. Pero eso es algo que surge de mi entendimiento, no de la realidad. Podemos estar de acuerdo o no con Hume, pero bueno, esto es lo que ve él y esta es su manera de ver el mundo, ¿sí? Y no sé, personalmente yo lo encuentro entendible. Si nos limitamos únicamente a las percepciones, es verdad que nadie me asegura que este fibrón sea el mismo que yo vi ayer. ¿Por qué? Porque me lo pudieron haber cambiado y puesto uno muy parecido al que vi ayer. Y yo jamás lo voy a saber. Para mí es el mismo. Y eso con cualquier objeto. Se hace un poco más difícil con las personas, ¿no? Ustedes me vieron la semana pasada y tuvieron una percepción de mi cara enfrente a la computadora. Y ahora, hoy, una semana después, me están viendo otra vez. Y según su entendimiento, ustedes deducen que yo soy la misma persona que vieron la semana pasada. Pero si nos atenemos únicamente a las sensaciones, ustedes vieron y escucharon a una persona el martes pasado y ahora están teniendo otra percepción que no les asegura que sea la misma persona. Eso es el entendimiento que establece una especie de coherencia entre lo real para que no nos volvamos locos, ¿sí? Para que podamos maniobrar esa realidad y que no sea tan confusa. Bien, así discute el principio ontológico de identidad. No es una cualidad de las cosas, sino que es una cualidad que nosotros ponemos en las cosas, comparando las ideas entre sí. El tercero son las relaciones que surgen a partir del tiempo y el espacio, ¿sí? Que son el origen de un montón de comparaciones, ¿sí? Como contiguo, distante, arriba, abajo, delante, detrás. ¿Sí? Esas relaciones que establecemos entre las cosas, que una está delante de la otra,
una está arriba de la otra, que una viene después de la otra. Esas relaciones también son algo que introducimos nosotros en las percepciones. Voy a escribir los tres: tiempo y espacio. Y otra vez, no confundir estas relaciones que son el producto de la asociación entre las ideas con las leyes de asociación entre las ideas, porque también estaba la contigüidad en tiempo y espacio como una ley de asociación. Y esto es lo que hace un poco confuso a Hume. Por ahí hubiera podido cambiarles el nombre, como para no confundirnos. Pero bueno, como no les cambió el nombre, tenemos que tratar de hacer la distinción nosotros y no confundirnos nosotros. Entonces, de la comparación entre las ideas también surge una relación temporal y espacial. Sí, ya hablamos acerca de esta relación, pero para distinguirla de aquella ley de asociación entre las ideas, podemos pensar que esta es una relación que establecemos nosotros porque recibimos las impresiones de esta manera. Nosotros recibimos una impresión o una idea de cosas que comparten un tiempo específico y un espacio específico. Y entre esas cosas nosotros establecemos esa relación. Y no es que no estamos hablando de que asociamos las cosas en tiempo y espacio, sino que estamos hablando de que creamos una relación temporal y espacial entre las cosas. ¿Sí? Por eso podemos decir que una cosa viene después de la otra y comparamos dos ideas entre sí. Decimos, bueno, esta idea es posterior a la idea anterior. Y esa idea de posterior, ¿sí? Es una relación que establecemos nosotros. No es algo que nos muestre una sensación. La relación de posterioridad no se ve en ningún lado. Es algo que establece nuestro entendimiento para organizar las percepciones. Porque nosotros recibimos así las percepciones. Recibimos las percepciones una después de otras y una al lado de las otras. Las recibimos no todas juntas, sino ordenadas según el tiempo y el espacio. Después la cuarta relación que va a analizar es la cantidad o el número. Sí, otra discusión en la que se mete Hume, en la que discute con la filosofía antigua. ¿Sí? Porque los filósofos antiguos creían realmente que la cantidad y el número era una cualidad de las cosas. Es más, los números, según, no sé, Pitágoras o Platón, eran mucho más reales que las cosas que podemos ver y tocar. Los números tenían una existencia en este ámbito suprasensible del que hablaba Platón. No sé si vieron alguna vez Platón, conmigo seguro que no, porque arrancamos con Descartes. Pero si estudiaron Platón alguna vez, por lo menos, no sé, a principio de año, saben que él cree que el mundo está constituido por dos ámbitos, ¿sí? Un ámbito que es el sensible, o sea, el de las cosas materiales que percibimos, y otro ámbito que es el ideal, el de las ideas. Y el ser humano tiene la capacidad de acceder a estos dos ámbitos. ¿Sí? Por experiencia nosotros sabemos, tenemos acceso a lo que conocemos por los sentidos y acceso a lo que conocemos con la inteligencia. Platón, al ver esta capacidad que tenemos nosotros de acceder a información mediante los sentidos y mediante la inteligencia por separado, él pensó que realmente éramos habitantes de dos mundos. Un mundo al que accedemos con los sentidos y otro mundo al que accedemos con la inteligencia. Ese mundo al que accedemos con la inteligencia no se puede ver, obviamente, únicamente se puede inteligir. Y ese mundo al que accedemos por nuestra inteligencia es mucho más real que el mundo material, según Platón. O sea, en este mundo material nosotros no vemos números, ¿sí? Vemos cosas que están afectadas por estos números. Ni vemos cantidades. Acá vemos cosas que participan de las cantidades, cosas que tienen cantidad, pero no vemos la cantidad en sí, ni el número en sí. No vemos un 2 caminando por ahí, sino que el 2
y la cantidad la podemos observar con nuestra inteligencia. Lo que dice Hume es, sí, esto lo podemos ver con nuestra inteligencia, con nuestro entendimiento, pero no es un mundo aparte, ¿sí? Es una cualidad que nuestro entendimiento le pone a las cosas para poder comprenderlas, para poder organizarlas. Y con todas estas relaciones va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque las relaciones no son cosas que se dan en el mundo, sino son cosas que ponen nuestro entendimiento ahí, para organizar estas percepciones que recibimos constantemente. Porque si las recibiéramos desordenadamente, no podríamos comprender nada de lo real. Así que nuestro entendimiento la tiene que organizar. ¿Por qué? Porque recibimos, no sé, colores por los ojos, sonidos por los oídos, olores, tacto. Recibimos mucha información separada del mundo y desorganizada. Nuestro entendimiento, para poder vivir en un mundo coherente, la tiene que organizar esa información. O sea que lo que percibimos no se nos da organizado de una, sino que lo tenemos que organizar nosotros. Entonces Hume lo que nos dice es que, no sé, un gran porcentaje de la realidad está fabricado por nuestro entendimiento. Nosotros no nos damos cuenta porque es algo automático que ocurre. Pero nuestro entendimiento estructura toda la realidad. Nosotros lo único que recibimos son sensaciones. Todo lo que hace nuestra cabeza, aparte de las sensaciones, es producto de ella. Pero habíamos dicho que todo comienza con las sensaciones, ¿sí? O sea, a partir de lo que sentimos, recibimos el material con que el entendimiento, según esas leyes que tiene de asociación y de generación de ideas, trabaja. Si no percibiéramos nada, nuestro entendimiento no tendría material para trabajar. O sea, no entenderíamos nada, ¿sí? No podríamos hacer nada, no viviríamos si no tuviéramos contacto con las sensaciones, con eso que recibimos por medio de los sentidos. Nuestro entendimiento no podría hacer nada sin eso. Bueno, la quinta relación es la de cualidad. ¿Y qué son las cualidades? Bueno, son cosas que podemos relacionar entre las ideas. Podemos tomar ideas, compararlas y deducir que tienen una cualidad en común. ¿Qué es una cualidad? Bueno, puede ser, no sé, que un objeto es más pesado que otro. Sí, esa relación de pesadez que establecemos entre dos cosas, que una es más pesada que la otra, eso lo establecemos según nuestras percepciones, ¿sí? En el mundo no hay eh, ninguna sensación que nos diga que una cosa es más pesada que la otra. O sea, sí, existen sensaciones que nos digan que una es más pesada que la otra, pero lo que no podemos percibir en el mundo es esa relación. ¿Sí? Eso es lo que quiero que traten de entender. Yo sé que es algo difícil, a mí me costó también comprender esto, pero de lo que está hablando Hume es de las relaciones en sí, ¿sí? La relación de cualidad entre las cosas no nos viene desde la experiencia, sino que la tenemos que organizar nosotros. Por ejemplo, observamos dos cosas con el color verde y nosotros establecemos una relación entre esas dos cualidades. Decimos, bueno, esas dos cosas tienen el mismo color. Y esa relación que establecimos entre esas dos cosas no es algo que se dé en lo real, ¿sí? Porque yo tengo una percepción de una manzana verde y tengo una percepción de una sandía verde, ¿sí? Cuando yo tengo esas dos percepciones distintas, nadie me dice que hay una relación entre esas dos cosas. Esa relación la establecemos nosotros con el entendimiento. Decimos, esas dos cosas tienen el mismo color. Lo mismo con la relación sexta, que es la de oposición. Y nosotros establecemos oposiciones entre las cosas. Tenemos dos percepciones y decimos que esas dos percepciones son opuestas. No sé, como algo que es blanco
y otra cosa que es negra, ¿sí? Establecemos que esos dos colores son opuestos. Y esa posición no se da en lo real, sino que los establecemos nosotros. ¿Sí? El argumento más o menos viene a ser siempre el mismo. Y la séptima relación que encuentra Hume es la de causa y efecto. También es una de las leyes de asociación entre las ideas. Y nosotros, para entender esa relación, necesitamos comparar dos ideas. Igualmente, acerca de la relación de causa y efecto vamos a hablar un poquito más adelante, porque le dedica medio libro más o menos Hume a la causa y el efecto. Por eso no me voy a detener tanto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En la sección 6 va a hablar acerca de los modos y las sustancias, ¿sí? A unir estos dos tipos de ideas complejas en una sección sola. Y toda la organización que les estoy dando yo ahora es la que figura en el apunte. Estoy yendo punto por punto para que ustedes puedan entender lo que lean cuando vayan a leer el apunte y a resolver el cuestionario. Entonces, así como comprendió lo que son las relaciones y cómo nosotros formamos esas relaciones, también va a ser lo mismo con la sustancia. Y la sustancia es un término problemático en la filosofía, que yo no puedo suponer que ustedes entiendan, ¿sí? Para que ustedes sepan con anterioridad la problemática de la sustancia. Bueno, les puedo preguntar, ¿ustedes escucharon hablar de sustancia? No sé, antes de, con el otro profesor o profesora, les habló acerca de la sustancia, lo que creían los antiguos, acerca de la sustancia, lo que es. Nadie. No, Bien. Bueno, es un término problemático. Eh, bien, se lo voy a tratar de explicar brevemente. Las cosas del mundo, todas las cosas, están formadas a través de dos cosas, sustancias y accidentes. Y esto es la ontología aristotélica, podríamos decir. O sea, los objetos que nosotros conocemos, según Aristóteles, estaban formados de estas dos cosas, de sustancia y accidentes. Las sustancias son las cosas en sí, ¿sí? Sin accidentes. Y accidentes son las cosas que le pasan a la sustancia. Por ejemplo, vamos a seguir con el marcador. Este marcador está formado por estas dos cosas. Tiene sustancia y tiene accidentes que le pasan a esa sustancia. Esto es una sustancia que se llama marcador, ¿sí? Según Aristóteles. ¿Y cuáles son los accidentes de esta sustancia? Son cosas que le pasan. ¿Qué le pasa a la sustancia esta? Que tiene, no sé, un color amarillo, fluorescente, podemos decir. Bueno, amarillo, ¿sí? Tiene la tapa amarilla. Eso es algo accidental que le ocurre al marcador. ¿Por qué es algo accidental? Porque la tapa puede tenerla de otro color, ¿sí? Si yo le cambio el color a la tapa, esto va a seguir siendo un marcador. O sea, la sustancia sería lo que permanece, ¿sí? De las cosas. Lo que permanece y los accidentes son las cosas que pueden llegar a cambiar. Y según la filosofía antigua, Aristóteles específicamente, la sustancia tenía una realidad, ¿sí? Y los accidentes también. Eran cosas que le pasaban a las cosas. Por ejemplo, para hablar acerca de una persona, ¿sí? Me pongo a mí de ejemplo. Yo soy la sustancia, profesor de filosofía, ¿sí? Soy Mariano. Y yo estoy afectado por muchos accidentes, ¿sí? Yo puedo, a través del tiempo, tener más pelo, menos pelo, puedo cambiar el color de mi piel, puedo engordar, adelgazar, ¿sí? Por ahí la semana que viene tengo 200 kilos más, supongamos. Esperemos que no. Yo voy a seguir siendo el profesor de filosofía, Mariano, nada más que voy a estar más gordo.
¿sí? O sea que el nivel de grasa corporal también es un accidente en mí, porque por más que varíe eso, yo voy a seguir siendo el mismo. La sustancia es lo que permanece intacto, es lo que me hace ser Mariano. Los accidentes no me hacen ser Mariano. Los accidentes me van modificando a mí, pero son accidentes, son cosas transitorias. Entonces lo que está queriendo discutir Hume es esto, esta idea de sustancia. Dice, bueno, yo lo único que veo son accidentes de las cosas, dice Hume. Si nos atenemos únicamente a nuestras percepciones, yo de Mariano lo único que veo es el color de su piel, el largo de su pelo. Yo no veo a Mariano en sí. Yo no veo al marcador en sí, despojado de sus accidentes. No puedo ver al marcador sin su color, ¿sí? Yo las cosas las veo coloreadas. No hay manera de que pueda ver la sustancia sola, sin los accidentes. Aristóteles y los antiguos también pensaban que no se daban esas cosas separadas, pero nuestro entendimiento las podía separar. Y la sustancia estaba ahí. Estaban seguros de que era algo de la cosa. Y Hume nos dice, no, no es, si nuestro entendimiento lo puede separar, es porque lo recibió separado, esas dos cualidades. Los accidentes y las sustancias las recibió separadas. Es más, sospecha Hume de que la sustancia es un término que no tiene sentido. Es un término que no denota nada. Es una operación de nuestro entendimiento, es una idea compleja. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de las sensaciones lo único que vemos son accidentes de las cosas. Yo veo sus cualidades físicas, yo veo sus cualidades visibles, sus cualidades audibles, ¿sí? Que yo tenga este tono de voz es accidental en mí. ¿Sí? Yo no voy a tener la misma voz ahora y al final del día, porque al final del día voy a haber estado dando clases todo el día y mi voz va a estar seriamente afectada, ¿sí? Ya llego medio afónico al turno noche, supongamos. Entonces el tono de voz que ustedes escuchan no es característico mío, porque eso va variando a lo largo del día y a lo largo de mi vida, ¿sí? No tengo la misma voz que yo tenía a los 5 años. Entonces es un accidente en mí. Lo único que ustedes conocen de las personas o de las cosas son sus accidentes, no la sustancia, no lo que permanece. Lo que permanece únicamente lo entendemos con el entendimiento, efectivamente. Y Hume entonces sospecha acerca del término sustancia y cree que no, al no derivar de ninguna sensación, este término tiene que ser aportado por nuestro entendimiento. Y podríamos evitar ese término, tanto la ciencia como la filosofía, porque no es un término que tenga un significado real. Entonces, ¿qué es lo que dice en el libro Hume? Dice, nosotros lo único que percibimos son accidentes de las cosas. Percibimos su color, su olor, su peso, etc. Lo que sea la sustancia, no sé, es un invento terminológico que pusimos nosotros para ahorrar pensamientos y para ahorrar saliva cuando hablamos. ¿Sí? Porque si nosotros queremos describir a una persona por sus accidentes, sería muy trabajoso. Y más trabajoso todavía si eh, esa persona va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Podemos decir, eh, perdón, estoy pensando en un ejemplo. Siempre uso Sócrates de ejemplo, bueno, lo vamos a seguir usando. Yo para conocer o para hablar acerca de Sócrates, supongamos, si no tuviera el término sustancia que lo resume en un solo nombre, que es Sócrates, tendría que describir cada uno de sus accidentes. Y eso es muy trabajoso. Nuestro entendimiento no quiere hacer todo ese trabajo cada vez que quiere hablar de Sócrates. Por ejemplo, si no existiera el término sustancial, o si nosotros no conociéramos las cosas, no organizáramos las cosas de esa manera, cada vez que yo hablo de Sócrates tendría que hablar de ese señor que se junta en la plaza, que tiene barba blanca, que anda en patas, que tiene una túnica y que toma mucho vino y corrompe a los jóvenes. ¿Sí? Y yo cada vez que quiero hablar de esa persona tengo que decir todo eso. Es imposible. Prefiero decir Sócrates. Le pongo un solo término a eso. Y más si estoy hablando de
realmente, ¿sí? Porque si Sócrates por ahí, en el momento que estoy hablando yo, se bañó y estaba limpio y había engordado. Entonces tengo que describir más cosas si yo no pudiera usar los nombres, que vendrían a ser la sustancia. Yo en vez de decir Sócrates, tendría que decir, bueno, ese señor que tiene barba, antes no tenía barba, pero ahora sí. Antes era más bajito, pero con el tiempo creció. Y tiene una túnica blanca, antes era negra y ahora la lavó y no sé, se destiñó y es de otro color. Tomaba vino, pero ahora está sobrio y ahora está un poco más gordo, pero antes era flaco. Bueno, se dan cuenta que sería complicadísimo poder, primero, pensar, sería sumamente complicado. Y hablar también sería igual de complicado, si no tuviéramos esta idea de sustancia. Entonces lo que dice Hume, que la sustancia no es algo real que se encuentra en las cosas, sino que es una manera de organizar nosotros el entendimiento para no volvernos locos cuando hablamos o cuando pensamos. Más o menos lo que pasaba con el tema de las relaciones. Son cosas que establecemos nosotros en las cosas. La sustancia no está en las cosas. Nosotros lo único que percibimos son accidentes, percibimos sensaciones. Y esas sensaciones las organizamos bajo un solo término. Eso es la sustancia. ¿Sí? La sustancia es un término que usamos para ahorrar toda esa cantidad de accidentes que tienen las cosas. O sea que podríamos decir que Sócrates es un cúmulo de accidentes, un montón de accidentes resumidos bajo una sola palabra. Bien. Bueno, en el texto de Hume van a ver el ejemplo con una manzana. Sí, es un poco más simple, pero no sé, yo prefiero hacerlo un poco más complicado para que entiendan lo complicado que es manejarse sin el término sustancia. Pero está muy mal, según Hume, creer que la sustancia es algo de las cosas. En las cosas no permanece nada fijo. Nosotros estamos cambiando constantemente. Estaría de la mano de Heráclito este hombre. En nosotros nada permanece. Lo permanente lo aportamos nosotros con el entendimiento. Lo mismo va a decir de las ideas abstractas, ¿sí? En la sección 7 va a hablar acerca de las ideas abstractas. ¿Qué son las ideas abstractas? Son ideas generales. Más o menos va a ser el mismo trabajo que hacía con la sustancia del accidente, nada más que esta vez con ideas generales. ¿Sí? Una idea general puede ser la idea de humanidad. ¿Sí? La humanidad, nosotros usamos esta palabra para referirnos a un conjunto de seres que comparten cosas. O sea, cuando queremos hablar acerca de todos los humanos que hemos percibido y que todavía no percibimos, o que no vamos a percibir nunca, pero que comparten cualidades con nosotros, con las otras personas que percibimos, le ponemos un nombre solo que es el de humanidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para lo mismo. Para no tener que nombrar a cada una de las personas existentes, que no existieron, sino si queremos hablar de todo un conjunto de personas o toda una especie de seres vivos, como son los humanos, poder ahorrarlo y hablar acerca de cada uno de ellos, de todos y de ninguno a la vez, bajo el término humano. ¿Sí? Si quiero hablar de una parte de los humanos, también puedo decir, no sé, los hombres, ahí estoy acotando el término, o las mujeres, y ahí estoy acotando otra vez el término. Bueno, y todo lo que haya en el medio, ¿no? Porque sabemos que los géneros no se limitan a dos extremos únicamente. Y esos dos extremos tampoco son opuestos, ¿sí? Eh, esa oposición que establecemos entre hombres y mujeres también es una oposición que establece nuestro entendimiento. Vimos que la relación de oposición es una relación que ponemos nosotros en las cosas y no se encuentra realmente en las cosas. Entonces, los términos generales o las ideas abstractas, como la de humanidad, ¿sí? La humanidad es una idea abstracta, es una idea que nosotros no percibimos en ningún lado. Y
es una de las ideas que también establecía Platón como realmente existentes, como los números, ¿sí? Los números son abstracciones de la realidad. La humanidad también es una abstracción de la realidad. Humanidad estoy hablando como, para dar un ejemplo de un término abstracto. Podría hablar de animales, por ejemplo. También es un término abstracto, una idea abstracta. Es un término que se puede predicar de muchas cosas. ¿Sí? De un gato, de un perro, de un ser humano. Podemos decir, todos son animales. Pero la animalidad, supongamos, o la humanidad, no tiene una existencia en el mundo. Existen únicamente en nuestro entendimiento. Y en nuestro entendimiento particular. ¿Sí? Eso que decía Platón, que existía en un mundo aparte, en un mundo ideal, al que tenemos acceso con nuestra inteligencia. Hume lo pone en nuestra inteligencia misma, ¿sí? En nuestro entendimiento particular de cada uno. Porque yo cuando pienso en humanidad, se me despiertan las ideas que yo percibí durante mi vida, ¿sí? Esas ideas no son compartidas por otras personas. ¿Sí? Si me voy, no sé, a China, van a tener una idea de humanidad totalmente distinta, porque tienen contacto con otras percepciones de los humanos. Se imaginarán, no sé, a un chino. Yo, si, no sé, si pienso en la humanidad, se me vienen a la mente, no sé, los chinos serían los últimos que vendrían a la mente cuando yo pienso en la humanidad. ¿Por qué? Porque mi experiencia no está muy poblada de chinos. O en África va a ser, no sé, la idea de humanidad va a tener que ver con el color de su piel, ¿no? No se van a imaginar a un blanco como idea de humanidad. O sea que no hay un mundo ideal donde radique ese término o esa esencia de la humanidad, de todos los humanos, sino que al ver esta diferencia entre las percepciones, entre las ideas de las personas, Hume dice, no, esto se da en el entendimiento particular de cada uno. No hay un mundo al que podemos acceder nosotros. El único mundo al que podemos acceder nosotros es el mundo de las sensaciones. Y a partir de las sensaciones nosotros construimos el mundo en nuestro entendimiento. Lo construimos a partir de lo que sentimos a lo largo de nuestra historia. Y estos términos universales pasa lo mismo, ¿sí? Yo después de haber percibido muchos seres humanos, digo, bueno, para ahorrar o para agrupar a todos estos objetos de conocimiento, les pongo un solo término, humanos, ¿sí? Y para hablar acerca de los chicos que van a la escuela y a los que les doy clases, o con los que hablo durante las clases, le pongo el nombre alumnos, ¿sí? Para no tener que estar nombrando a cada uno de los individuos, porque es muy tedioso, ¿sí? No puedo decir, bueno, voy a la preceptora, por ejemplo, y le digo, mira, eh, Mara, Milagros, Facundo, Gabriel, Candela, no están haciendo la tarea, ¿sí? Estos son pocos, ¿no? Yo le tengo que nombrar a los 30 alumnos, es sumamente tedioso. Entonces voy y le digo a la preceptora, mira, los alumnos no están haciendo la tarea, ¿sí? Mucho más fácil, mucho más resumido. Es un término que utilizamos para ahorrar nombrar a todos los individuos de una especie, de la especie alumnos. No es, la alumnidad no es algo que exista en un mundo ideal y al que nosotros tenemos acceso con el entendimiento, como decía Platón. No, es algo que establecemos nosotros para ahorrar percepciones, para ahorrar individuos que nosotros hemos experimentado, hemos visto en algún momento. Bien. Bueno, y después se va a dedicar largo y tendido a lo que es la relación de causa y efecto, ¿sí? Que yo voy a tratar de resumirla en estos 10 minutos para que ustedes puedan responder la última pregunta del cuestionario y cerramos Hume con esta clase. Va a empezar a trabajar sobre la idea de causa y efecto, primero porque es importante y segundo porque quiere trabajar sobre un solo término para poder mostrar que su método es efectivo, ¿sí?
Entonces lo que quiere hacer él es decir, bueno, vamos a agarrar un término como agarramos el de sustancia y vamos a ver si se deriva de alguna experiencia. ¿Sí? Con el término sustancia ya lo hizo y ya demostró que sustancia es un término sin sentido, es un término que no remite a ninguna sensación, sino que es algo que aporta nuestro entendimiento al mundo, para estructurarlo. Con el término causa y efecto, o sea, causalidad, también. La causalidad es más difícil de comprender, la causalidad es más difícil de aceptar que sea algo aportado por nuestro entendimiento, porque históricamente también, como la sustancia, pero de la sustancia no se habla tanto. De la causalidad sí. De la causalidad hablan todos los científicos. Dicen que el mundo es una cadena de causa y efecto. ¿Sí? No hay cosas en el mundo que no hayan sido causadas. Todo en el mundo tiene su propia causa. Todo lo que ocurre es causado por algo. Y eso es una cualidad del mundo, dicen los científicos, dicen la mayoría de los filósofos. Y Hume nos viene a decir que no, ¿sí? La causa y el efecto tampoco es algo que se nos den las cosas. Y empieza a hacer un análisis bastante extenso acerca de esto. En primer lugar dice, bueno, ¿por qué nosotros decimos que una cosa es causa de la otra o efecto de la otra? Primero porque se dan contiguas, unas al lado de las otras. ¿Sí? Se dan contiguas. Y él usa el ejemplo de las bolas de billar, ¿sí? Nosotros vemos que dos bolas de billar se chocan, o sea, una bola de billar que se mueve, choca a una que estaba quieta, y esa segunda empieza a moverse. Vamos a decir que la primera es la causa del movimiento de la segunda. Y John se pone a analizar, ¿qué es esto como causa? ¿De dónde se percibe lo que es la causa? ¿Sí? Porque es algo que comparten todas las cosas. Todas las cosas pueden causar otras. Todas las cosas pueden causar el movimiento de otras. Y si nos atenemos únicamente a las sensaciones, Hume va a decir, bueno, lo único que vemos nosotros es que una bola se puso en movimiento y se acercó a la otra. Y otra segunda sensación es que la segunda se empezó a mover también. ¿Sí? Son dos sensaciones distintas, que se dieron una después de la otra. Y nuestro entendimiento, para organizar su realidad, establece que la primera fue causa del movimiento de la otra. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que las bolas de billar, cuando se acercan unas a otras, se transmiten el movimiento de alguna manera. Eso es lo que interpretamos nosotros cuando lo vemos. Una transmisión del movimiento. Eso es lo que creyó Newton también. Que las cosas del mundo se transmiten el movimiento entre sí. Y de esa manera causan el movimiento de otras, por medio de su propio movimiento. Pero Hume dice, no, lo único que percibimos nosotros es que una cosa se mueve, se acerca a la otra, y la otra se empieza a mover. ¿Sí? No hay una conexión de causalidad. Esa conexión de causalidad no existe en el mundo. No hay ninguna sensación que nos diga que el movimiento de una causa el movimiento de la otra. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver que cuando una se mueve y se acerca a la otra comienza el movimiento también. Y nosotros por medio de un hábito, por medio de una costumbre, de haber visto varias veces que el mundo se comporta de esa manera, ¿sí? Siempre que una bola de billar se acerca a otra, la otra comienza a moverse y la primera se frena. Entonces establecemos esta relación. ¿Sí? Hemos visto, ¿sí?, que era la séptima relación que se daba a través de la comparación entre las ideas. Bueno, y lo que hace Hume a lo largo de esta última parte del libro, ustedes la pueden leer en detalle, ya con todas las explicaciones que estuvimos viendo durante las clases, ustedes pueden, ahí le tiré el fibrón al gato, para que deje arrancar. Con todo lo que fuimos explicando hasta ahora, ustedes pueden encarar el texto y no va a ser tan confuso. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta eso, que él, todos los acontecimientos que ve en el mundo, lo único que rescata de ahí son las sensaciones. Las ideas que nosotros les aplicamos, como la de causalidad, es una relación que establecemos nosotros con el entendimiento a partir de esa comparación entre ideas.
Pero traten de leerlo al texto porque está bueno cómo hace todo el trabajo de deducción y cómo trata de convencernos de que eso es así. Y lo hace todo mucho más minuciosamente. Entonces, por lo que veo, con todo esto que vimos, ustedes están habilitados para responder el cuestionario. ¿Sí? Voy a hacer un repaso de las preguntas. Son 5 preguntas, como siempre. La pregunta número 2 es: ¿por qué Hume es considerado empirista? Sí, ya hablamos largo y tendido sobre esto. Eh, es considerado empirista porque, en última instancia, dice que todo el conocimiento nuestro deriva de la experiencia. ¿Sí? No me contesten en eso solo, traten de hacerlo un poco más extenso. Hay más cosas que lo hacen empirista, como la creencia de que no existen ideas innatas en los seres humanos, sino que nacemos como una página en blanco. Bueno, tendrían que empezar a desarrollar todo eso para responder esta pregunta número 2. La tercera: ¿con qué finalidad escribe el Tratado de la Naturaleza Humana? Esa es la pregunta. Bueno, también lo tienen en el principio del texto, lo hablamos. No deberían tener ninguna dificultad para responderlo. A ver, pero se lo voy a refrescar un poco. Sí, eso está en la sección que dice la obra. ¿Sí? Ahí cuando explico lo que es la obra, dice: el proyecto de Hume fue el de constituir una ciencia de la naturaleza humana, tomando como modelo las ciencias de la naturaleza, para mostrar que el determinismo que se aplica a los fenómenos y las leyes de la naturaleza permite también dar cuenta de las operaciones de la mente y prescindir de términos confusos. ¿Sí? Y ahí entre paréntesis dice términos confusos como sustancia o causa, que es de lo que estuvimos hablando ahora. Y son los términos que él quería desencantar a la filosofía. No dejarlos de usar, sino eh, sacarle esa mística que tenían y darles un verdadero significado, que es una relación impuesta por nosotros. La cuarta pregunta es: ¿qué son las impresiones y las ideas? Bueno, la idea es que me expliquen eso, de lo que estuvimos hablando de todas estas semanas. ¿Cómo se asocian las impresiones e ideas en nuestro espíritu? Bueno, hay una sección que es de la asociación y la conexión entre nuestras ideas. Quiero que me expliquen eso, ¿sí? Que se asocian mediante 3 leyes, que son la semejanza, la contigüidad en tiempo y espacio, y la causa y el efecto, y cómo se relacionan, y que me expliquen medianamente cómo es todo este juego que se da en el entendimiento. Y después la sexta es: dónde y cómo se origina la idea de causalidad. ¿Sí? Que con ese trabajo de la idea de causalidad resumimos todo lo que son las relaciones, los modos y las sustancias. Por eso les puse esa pregunta. Es más corta, más fácil de responder, pero para poder responderla tienen que conocer todo lo anterior. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿dónde se origina la idea de causalidad? Se origina en el entendimiento, ¿sí? No en las cosas, no en el mundo. Si me dicen que la idea de causalidad es una cualidad de las cosas, no, ¿sí? Está mal respondido. Se los aviso porque la mayoría busca en internet causalidad y me pone una pavada, ¿sí? Es lo que piensa todo el mundo, no es lo que piensa Hume. Hume piensa otra cosa, que la causalidad no es algo que sean las cosas, sino que es algo que introduce nuestro entendimiento en las ideas para organizarlas y tener una experiencia coherente del mundo. Por eso, internet no es muy amiga para responder estas preguntas. No caigan en eso. ¿Y cómo se origina la idea de causalidad? Bueno, por medio de un hábito, por medio de una costumbre. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver que las cosas pasan de una manera y terminamos creyendo de que se van a comportar siempre así, porque una cosa es causa de la otra, cuando necesariamente no debería darse de esa manera, o no es necesario que se dé siempre igual esa relación entre las cosas. Por ejemplo, no sé,
cuando nosotros percibimos fuego, siempre acompañado del fuego percibimos calor. Entonces tendemos a tener el convencimiento de que el calor es efecto del fuego, que el fuego es causa del calor. Lo que nos dice Hume es que no, son dos sensaciones totalmente distintas. Primero vemos una cosa, vemos algo que brilla, y cuando acercamos la mano sentimos que nos quema. ¿Sí? Son dos sensaciones totalmente distintas, que se dan siempre acompañadas. ¿Sí? A la percepción del fuego siempre viene acompañada la percepción de calor. Y nosotros, mediante ese hábito de haber percibido esas dos cosas siempre juntas, establecemos que una es causa de la otra. Pero Hume nos dice, no, eso es algo que aporta a nuestro entendimiento. Si alguna vez, y puede ser posible, no sé, acercamos la mano a una llama y no nos quema, nos vamos a dar cuenta de que el fuego no es la causa del calor. Es más difícil, ¿no? No les recomiendo que anden tocando fuego porque generalmente nos quema el fuego. Pero lo que nos dice Hume es esto, que es una especie de mecanismo de supervivencia, esto que realiza nuestro entendimiento. ¿Sí? Como siempre se da eso, que acerco la mano al fuego y me quema, no lo quiero experimentar más. Entonces mi entendimiento ya lo asocia como causa y efecto. Dice, bueno, ese fuego me causa quemazón en la mano. ¿Sí? Es extremadamente útil para sobrevivir, pero no es una verdad que se den las cosas, dice Hume, sino es una asociación que genera nuestro entendimiento para no quemarnos las manos o para no acercarnos a un animal que potencialmente nos puede comer. Bueno, ya estamos con el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, yo ya le voy a poner fecha de entrega al cuestionario. La próxima clase igualmente me pueden preguntar si les quedó alguna duda, porque lo de causalidad lo di muy por arriba. Así que si surgen dudas, supongo que puede ser acerca de eso, acerca del último punto. Así lo podemos resolver la clase que viene, o pueden rever el video o leer el texto y tratar de responderlo por ustedes mismos. Ya le di más o menos un poco las pistas de la respuesta. Bueno, finalizamos por hoy entonces. Nos estaremos viendo la semana que viene. Ojalá que nos veamos en persona. Y bueno, que la pasen bien. Nos vemos. Profe, saludos. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Chao, profe.